Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Una vez más estoy aquí con ustedes por la misericordia del Señor para compartir de nuevo la palabra de Dios, que es lo que sustenta nuestras almas, es lo que nos da la vida a nosotros y es la que nos sostiene firme en la fe de su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios por todos aquellos que han podido estar viendo últimamente los videos que subí. Espero pues lo sigan compartiendo, porque el propósito es ese, que la palabra de Dios corra y fluya como un río. En esta ocasión voy a tener otra lectura de la palabra del Señor y quiero que, si tienen Biblia a la mano y si no, pues lo escuchen. Voy a llevar la enseñanza en el libro de Gálatas. En Gálatas, en el capítulo número 2, vamos a leer una porción del versículo 20, perdón. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Gloria al Señor. Las palabras que hemos leído en esta oportunidad, hermanos, en este libro de Gálatas, fueron dichas por alguien que nosotros lo conocemos muy bien. Todos los que hemos venido a los pies de Cristo sabemos de quién estoy hablando. Y es el apóstol Pablo. Este varón fue uno de los que Dios llamó para ser el perito arquitecto de las enseñanzas para nosotros, la iglesia gentil. Ahora, las palabras que hemos leído nos hablan de un hombre que ya da todo lo que está a su alrededor como algo, lo ve todo como algo que ya para él ya no importa. Deja todo lo que para él era antes grande por la excelencia del amor de Cristo. Pero para saber un poco más del apóstol Pablo, quiero llevarlos al momento cuando él era un gran perseguidor de la iglesia. Pablo fue un hombre que él tenía convicciones muy firmes en cuanto al judaísmo. Él llevaba en sí esa enseñanza bien firme, bien sólida, porque era un hombre que no solamente se limitaba a escuchar las enseñanzas que en las sinagogas se daban, sino que también él escudriñaba lo que se conocía como la Torá. De esa forma es que este varón empezó a agarrar esa conciencia de que solamente había una manera de cómo servir a Dios, de cómo acercarse a Dios. En las enseñanzas que le había sido enseñado, él entendía que no había otro camino, no había otra forma, sino solamente a través del judaísmo, a través de lo que le conocemos nosotros como la ley de Moisés. De esa manera él había sido instruido. Él conocía, sabía y entendía todas las cosas que Dios pedía para acercarse a Él. Tanto así que dice la palabra de Dios que fue uno de los hombres que fue formado por un rabino llamado Gamaliel. Dice la palabra que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Él fue un joven muy afortunado, porque en esos tiempos eran pocas las personas que podían alcanzar ese nivel, de poderse llegar a tener esa enseñanza con este tipo de hombres. Sin embargo, Pablo fue de los que, como le decía, no se conformaba solamente con escuchar. Él le encantaba escudriñar. No es como estas personas que
que muchas veces dicen, les dicen de alguna enfermedad y ya solamente dicen, usted está padeciendo de tal enfermedad. Ah, vaya, está bueno. Y hasta ahí se quedan. Pablo era de esas personas que les decían, usted está enfermo de tal enfermedad, pero él decía, ¿y qué significa esa enfermedad? ¿Y por qué, de dónde me proviene esa enfermedad? O sea, él quería saber y entender más allá de lo que le enseñaban. De esa manera, Pablo tenía un conocimiento de todo lo que él conoce, de toda la verdad de Dios. Sin embargo, ese conocimiento a él lo llevó a algo que para él era como servirle a Dios. Me imagino que el apóstol Pablo en ese tiempo no era apóstol, pero se llamaba Pablo. Usted ya lo sabe, y discúlpeme la analogía, la manera en que se lo expresé. Pero Pablo, en ese tiempo, él quizás había escuchado de Jesús. Quizás él ya lo había escuchado, ya había oído que había habido un hombre que se había hecho llamar hijo de Dios, que sanaba enfermos, que levantaba a los muertos, los resucitaba. Y él había quizás escuchado todo ese movimiento. Pero también, me imagino, supo cuando Jesús murió. Y para él, me imagino, hasta ahí quedó eso. Porque Pablo, según su creencia, sentía que este camino era algo diferente y era algo que trastornaba a la fe que él creía, la fe del judaísmo. Sin embargo, Pablo vino y pensando que ya todo había concluido, él comienza a pensar de otra forma, diferente. Porque él comienza a escuchar que los seguidores de Jesús habían quedado diseminados en la ciudad. Y es de esa manera como él tenía una influencia, porque como le digo, era un joven que quizás había tenido su posición, porque para que se educara a los pies de Gamaliel, y ahí no llegaba cualquiera. Entonces, él, cuando ve esto, que él empieza a escuchar que todavía habían quedado seguidores de Jesús, él mira eso como algo dañino a la fe de él, dañino a la fe judaizante. Entonces, viene él y contacta con los del Sanedrín, que era algo así como un tribunal, eran los que manejaban las leyes de Dios. Este Sanedrín lo contrata a él, porque Saulo empezó él a sentir odio en contra de los cristianos. Empezó a sentir ese deseo de matarlos, empezó a sentir ese deseo de perseguirlos y llevarlos presos. Es más, hasta consentía en la muerte de los cristianos, porque por ejemplo Esteban, dice la palabra de Dios que Esteban, él estaba allí cuando él consintió, dice, me imagino que él quizás dio autorización o algo así para que lapidaran al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Entonces, cuando él comienza a hacer todo esto, los del Sanedrín se dan cuenta y lo agarran y le dicen, oye, tú sabes de estas personas que están trastornando la fe judía. Y él dice, sí, yo quiero hacer algo, quiero trabajar. Él, según él, estaba trabajando a favor de Dios. Y comienza a hacer una persecución a muerte. Dice la palabra que él suspiraba, imagínense, él suspiraba amenazas, o sea que él vivía siempre con aquel odio, con aquella cosa contraria a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como comienza esa persecución. Dice que se los llevaba arrastrados. Ya se imagina usted arrastrado, o sea, no sé cómo los llevaban. Me imagino que los cristianos, a la hora que él llegaba, ellos se trataban de esconder, pero él los agarraba donde sea y de allí los sacaba para la cárcel. Y esos eran los planes de Pablo en su creer que era el servicio que él le podía dar a Dios, pensando que de esa manera él estaba haciendo las cosas bien ante Dios. Y eso a veces también sucede en la iglesia católica, hermano. Los católicos piensan así también de nosotros, los cristianos. Para ellos tienen un concepto que el catolicismo es lo mejor, es lo correcto, es la única iglesia. Y a nosotros los cristianos nos miran como los hermanos separados, los hermanos que los hemos revelado, ¿verdad? Los sectarios, que no tenemos nada, ¿para qué andamos hablando de Jesús? Ellos piensan de la misma manera como pensaba Pablo, que piensan que ellos tienen la verdad, que ellos conocen mejor a Dios, la mejor forma de adorar a Dios, pero no es así. La Iglesia Católica tiene una manera ahora, últimamente, de enseñar a través de una ala que ellos tienen, una división que tienen llamada jesuita.
estos jesuitas se han preparado y han querido parecer como pastores cristianos. Y ellos han venido a querer enseñar algo que a la larga, hermano, usted se puede dar cuenta, siempre lo llevan a amarilla. Siempre ellos presentan a Jesús, pero lo llevan a amarilla. Allí jamás le van a hablar de arrepentimiento. Ellos jamás le van a hablar de la sangre de Cristo. Ellos no le van a hablar de eso. El católico ha sido tan listo y ha preparado a esa gente para enseñar de esa manera. Pero según ellos lo están haciendo bien, como lo pensaba Pablo. Pero Pablo aquí viene y cuando él iba, dice la palabra del Señor, camino a Damasco, dice la palabra de Dios que una luz resplandeciente, imagínense, una luz resplandeciente, dice, lo tiró al suelo. Yo no sé si iba en un caballo, porque antes la gente caminaba a pie muchos kilómetros a pie. No sé si iba en caballo o solamente de pie y el Señor lo tiró al suelo. Porque la luz fue tan fuerte. Imagínense una temperatura de 90 grados, porque por esos lugares, los desiertos de allá, de Israel y todas esas lugares, son temperaturas bien elevadas. Y me imagino con esa temperatura alta, un sol brillante, un cielo bien azul, y allí le aparece una luz más resplandente que esa luz, más resplandeciente. Y dice que lo tira y lo deja ciego. Aquel hombre, aquel intelectual, aquel lleno de orgullo de todas sus posiciones, allí estaba ahora tirado en el suelo, ciego de una vez. Allí el apóstol Pablo, ahí le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Primero le dice, ¿quién eres, Señor? Cuando escucha la voz del cielo. Porque cuando él cae al suelo, la voz del cielo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, cuando él escucha esa voz, él ya no mira nada. Él ya solo oye la voz porque ya quedó ciego. Y es ahí donde él empieza a decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y de ahí el gran hombre, ese hombre que era tan furioso, con tanto rencor, con tanto odio, de una vez el Señor lo transforma y lo llama para los santos propósitos de Él, que es llevar el mensaje a los gentiles, a todos nosotros. Por esa razón también se le conoce aquí como el perito arquitecto. Él es el que diseñó las doctrinas para la iglesia gentil, para nosotros, los que no éramos judíos. Él desarrolló, Dios lo llamó por eso, por ese conocimiento, por eso que le decía que él era un hombre que le gustaba conocer, saber. Dios se fijó en ese talento de él. Dios vio eso y lo llamó con ese plan. Y ahí empieza él a preguntarle, ¿qué quieres que haga, Señor? Ya empieza él ahí de una vez a humillarse delante del Señor. Y ya Dios le da las instrucciones y le dice todo lo que va a hacer. Que lo llevaron a un lugar y que otro hermano llamado Ananías le iba a poner manos y él le iba a quitar esa ceguera de sus ojos. Pero fíjese, hermano, que lo que aquí podemos observar en él es esto. Que a veces el orgullo de las cosas que uno hace en la vida no sirven para nada. Todo queda, como decía aquí el apóstol, todo lo ve en poco. Ya nada de aquella grandeza que él sentía, ahí ya no valía la pena. Y él dice aquí que fue por la excelencia del amor de Cristo. Porque el amor de Dios, hermano, es el que hace eso. Y por eso le decía yo, fíjese, Pablo fue llamado el perito arquitecto. ¿Qué es eso, hermano? Un perito arquitecto. El arquitecto es una persona. El arquitecto es el que construye, es el que diseña los planos. Pero fíjese que él también le dicen que es el perito. O sea que a la misma vez él construye, pero él mismo ¿cómo se llama? Se ve como que si se verifica, como que si ve si lo que está haciendo está bueno. A esos son los peritos. Los que primero son los que le van a ver si hay alguna cosa mal hecha a los ingenieros, ¿verdad? Cuando han hecho sus planos. Imagínense que él es el perito, pero él es el arquitecto, pero a la vez es el perito. O sea, qué capacidad la que Dios le dio a este varón. Entonces, cuando aquí el apóstol Pablo, estos versículos que le leo, que dice aquí,
que él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando la persona viene a Cristo, no viene a medias. Hay un cambio en la persona. Hay un cambio, hay un giro de 180 grados. Fíjese, Pablo no tuvo temor a las autoridades. Él estaba metido en jerarquía atrás de él. Para que el Sanedrín, esas personas que eran el máximo tribunal de Israel, tuviera la confianza de darle estas cartas para que fuera a Damasco a seguir persiguiendo a la iglesia. Él tenía conectes, vamos a decir así. Él era un hombre pudiente, o sea que tenía peso. Pero imagínense cuando ya viene y Cristo lo agarra y lo tira al suelo, él después puede decir estas palabras. Que ya no vive él, sino que ahora Cristo vive en él. Esto es lo que nosotros, hermanos, tendríamos que hacer. Tener ese cambio radical en nosotros. Ese cambio que la gente dice, wow, este hombre, porque a Pablo después miedo le tenían de primero. Porque como lo habían conocido, que era un gran perseguidor, jalando a la gente, matándola. Claro, los cristianos cuando lo decían, Pablo, dicen que se ha convertido Pablo y está en tal lugar, no iban, tenían temor de él. Pero cuando ya lo abordaban, que ya estaban con él entonces, ellos veían la gran diferencia del apóstol. Ya veían a ese hombre, aquel hombre bien pudiente, ahora lo veían bien sencillo, bien humilde, bien transformado, con el amor de Dios en su corazón. Y eso es lo que nosotros tendríamos que hacer cuando venimos a los pies de Cristo. Eso sería, hermano, lo mínimo quizás, ver que la gente vea el cambio en su vida. No estar dando vueltas. Pablo dio de una sola vez los 180 grados. Él de una vez dio una sola vuelta. Él no anduvo diciendo ahí, pero espéreme primero que se me vaya a ir quitando de a poquito lo que traía de allá. No, de un solo. Por esa razón el Señor lo usó. Por eso Dios lo usó a Pablo. Y él fue el que escribió casi la mayor parte de epístolas del Nuevo Testamento. No se sabe, como algunos escritores dicen, que algunos escribían en nombre de él. Eso que ya no importa, eso no importa. Lo importante es que aquí dice que es Pablo. Pablo escribiendo a los Gálatas, Pablo escribiendo a los tesalonicenses, Pablo escribiendo a los corintios, Pablo escribiendo a Éfeso, o sea, a Efesios, quiero decir, Pablo escribiendo a Tito, Pablo escribiendo a Timoteo, o sea, son epístolas que Dios le daba a él a que escribiera en las cárceles. Porque Pablo, hermano, desde que se convirtió al Señor, él cambió totalmente y su vida se la entregó al Señor. Y desde ahí para allá, Pablo se dedicó a enseñar el Evangelio de Jesucristo que Dios le revelaba. Y él casi que inundó toda aquella parte del mundo antiguo, de allá de Asia, de África. Él casi que llegó a España, yo creo que llegó hasta España. Pero Pablo hizo todo eso por el amor que sentía por Dios, por el Señor. En esa transformación que él hizo. Hermano, fue un cambio radical. Imagínense, después de ser un perseguidor, ahora él proclamaba diciendo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esa es la palabra del Señor en nosotros, hermano, tiene que ser vivida. Ya no vivir nosotros, sino que vivir para Cristo. Vivir en esa fe, creer lo que Él dice en su palabra. Cuando no creemos a Dios, las cosas suceden, los milagros pasan. Por eso nosotros a veces no vemos cambios en la vida de nadie. Porque somos cristianos a medias, mediocres. Toda mi vida, hermano, yo he vivido y he creído que he tenido siempre a mi lado a un Dios poderoso. Que no he sido perfecto. No he sido un cristiano quizás que, wow, un gran, maravilloso cristiano. No, he tenido mis imperfecciones. Sin embargo, casi que yo fui como Pablo. No tanto así, ¿verdad? Porque no fui tan letrado. Pero me refiero a que a mí me caían mal los cristianos. Yo odiaba a los cristianos. A mí no me simpatizaba nada de eso. Yo era una persona que me enojaba que me hablaran. Porque le decía a mi esposa, bueno, mi esposa llegó primero al evangelio. Yo le decía a ella, no, yo esa es tu filosofía, eso es lo que tú crees, es lo que a vos te ha gustado, pero yo tengo mis principios, tengo mi forma de pensar y a mí eso no me interesa. Yo me enojaba con ellos.
Es más, yo vivía al lado de una iglesia. Y cuando ellos comenzaban su culto, ellos empezaban ahí a su culto y yo decía, lo que hacía era ponerles música. Nomás comenzaban y yo les ponía música. Y no en unos aparatitos pequeños. Yo tenía unos aparatos así grandes, bueno, nosotros los conocemos como baffles, bocinas así de grandotas. Y ya era comenzando los hermanos, y yo como me enojaba, me caían mal, yo lo que hacía era ponerle, mi hermano. Pero un día, hermano, y ese día lo tengo tan presente, porque Cristo comenzó a trabajar en mi vida. Porque cuando uno es de Él, hermano, Él lo llama, Él lo trae. Y yo pensaba que jamás iba a ser un loco de ellos. Yo decía, mi esposa, yo no voy a ser loco, yo no voy a dejar que me laven la cabeza. Pero Dios trabajó conmigo, comenzó a trabajar. Y yo ya no empezaba ya satisfacción en nada de lo que hacía. Yo sentía que lo que salía a hacer no le hallaba sentido. Y un día el Señor me dio la bendición de ser llamado su hijo. Me llamó. Y en una plaza pública, con un sol radiante, era casi mediodía, no me importó. A los que yo llamaba locos, a los que yo llamaba come gallinas, ladrones, porque así pensaba. Ese día caí de rodillas pidiéndole perdón al Señor. Y ese día Dios me perdonó. Ese día Dios me transformó. Porque lo que nadie había hecho hasta ese momento, hermano, yo sentí una transformación de Dios en mi vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo pudo haber sentido. Por eso es que Dios lo usó, lo llamó para el propósito santo de llevar el mensaje a todos nosotros que no conocíamos de Dios. Porque los judíos, los apóstoles se quedaron enseñándole a los judíos. Los apóstoles, Dios los instruyó, pero se quedaron enseñándoles a Israel. Pero necesitaba un varón fuerte, un varón que conociera de letras, un varón que supiera hacer las cosas bien, y por eso llamó a este hombre. Lo transformó, lo llenó de él. Y así fue como Pablo pudo llegar a alcanzar casi un montón de gente. Y eso fue, hermano, lo que sucedió en la vida de él. Eso es lo que puede suceder en tu vida, amigo. Si tan solo tú le entregas la vida al Señor. Si tan solo tú clamas a Él, Él te puede responder. Porque en la vida, hermano, no se disfruta nada. El mundo no ofrece nada. Siempre hay, en el mundo usted va a hallar solo, mire, engaños, traiciones, muerte. Ahí va a hallar eso. Envidias, odios, resentimientos. De eso está lleno el mundo, de mentira. Y en el Señor se encuentra gozo, paz, amor, misericordia, fe, dominio propio, templanza. Eso es lo que Dios hace en la vida de la persona. Por eso es que cuando usted conoce a un cristiano verdadero, lo ve diferente. La gente dice, ese hombre está diferente o esa mujer es diferente. Porque hay en usted ese amor de Cristo. Está Cristo morando en su vida. Eso es lo que hacía Pablo, eso es lo que tenía él. Y mire, Pablo de ahí para allá empezó a sufrir, hermano. A él por predicar su palabra lo golpearon. A él lo hacían nada. Lo llevaron a la cárcel, fíjense, estando preso, él todavía escribió muchas epístolas. Quizás uno de nosotros presos afligidos estuviéramos. Ya nos imaginamos y nos llevan a la cárcel por causa del Señor, ¿va? No por ladrón, no por pícaro, por otra cosa, por causa del Evangelio. Él allí estaba en la cárcel, sin embargo, él desde allí, mire, Pablo, escribiéndole a Timoteo, acuérdate de traerme tal cosa porque iba a pasar un invierno. Y mira, quiero que les enseñes esto a los hermanos. Y ahí escribiéndole las cosas que quería que la iglesia del Señor conociera y que así anduviese. Y preso, hermano. ¿Ah? Qué maravilla, ¿verdad? Qué gloria por eso yo siempre digo que solo Cristo puede cambiar la vida del hombre. Porque Él me cambió a mí. Él me cambió. Yo no creía que era una cosa buena. No le voy a decir, como le dije al principio, que soy un cristianazo perfecto, pero mi corazón me lo transformó. Y de ahí para allá, yo comencé a servirle al Señor. Y nunca más me aparté en el sentido de mi vida espiritualmente hablando. Jamás. Yo siempre he creído en mi Señor. Siempre he pensado que Él está ahí. Que Él me ayuda en mis angustias. Él está en mis necesidades, en mis tribulaciones. Y en mis debilidades, porque soy débil.
Él está ahí. Pablo, aparte de estas palabras que él dice aquí, fíjese, termina este verso diciendo, Cristo en mí, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Eso hizo Jesús. Jesús, dice su palabra, que Él se despojó a sí mismo. Fíjese, después de que estar en un trono de gloria, vestido de majestad, se despoja y viene a nacer como un hombre y a humillarse. Y dice que se humilló hasta lo sumo, tanto así que murió en una cruz. Pero le dice que después le dieron un nombre que es sobre todo nombre, al cual delante de ese nombre se va a doblar toda rodilla, toda lengua, todo principado, toda potestad está bajo los pies del Señor Jesucristo. Porque Él vino a eso, se humilló, pero Dios lo exaltó. Así es lo que Dios hace. Mire, Pablo se humilló y hasta ahorita, mire, más de 2000 años predicando del apóstol Pablo. Dios exalta a los humildes, les da gracia. Quizás usted no vaya a ser un Pablo, ni yo tampoco, pero Dios quiere hombres de valor, hombres valientes, hombres que le digan, heme aquí, o como le dijo Pablo, ¿qué quiere que haga, Señor? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Le ha preguntado eso al Señor algún día? ¿Le ha dicho usted al Señor, qué quieres que yo haga? ¿O ha vivido usted en sus deleites siempre, en sus placeres, en sus cosas, en sus proyectos de vida? Mire, Pablo decía, para mí, dice, ya no vivo yo, es Cristo que vive. Y lo que ahora él veía, lo que él veía como grande, ahora lo estimaba como basura. Ya no valía nada. Eso es cuando usted viene a los pies de Cristo. Y eso es lo que Dios pide de nosotros como cristianos. Que seamos ese tipo de personas. Amados hermanos, Dios quiere que tengamos esa certeza de poder encontrarnos con Él y vivir en esa vida abundante. Y como al igual que el apóstol San Pablo, aún antes de morir, él pudo pronunciar las palabras y dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y ya a punto de que lo decapitaran por causa del Señor, no por otra cosa, dijo esas palabras. Espero en el Señor que nosotros, al igual que Él, podamos también decir el día que partamos, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por tanto, una corona me espera en el cielo. Quiera Dios, hermano, que el Señor les bendiga